Libro de Mateo capítulo 24, versículo 34 y 36. Mateo 24, 34 y 36. Leemos la palabra del Señor en esta noche. Honramos al Padre, al Hijo y su Espíritu Santo. Dice así, hablando el Señor Jesús: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que quiero transmitirle esta noche, amados, es que estamos entrando en un tiempo bastante oscuro. Bueno, de hecho son los últimos tiempos. Y cada día que pase, cada semana que pase, cada año que pase, nos estamos acercando a la venida del Señor, pero también estamos viendo cómo el enemigo está enviando cada vez más herramientas de destrucción. Está tirando todas las armas posibles y por haber que él tiene. Ahora, esta introducción se la hago porque el Señor dijo en su palabra que había un tiempo, y ese tiempo iba a estar marcado por un sinnúmero de señales. Y en el versículo 34 nos habla acerca de que hay una generación que no va a pasar sin que acontezca todo lo que tiene que ver con el arrebatamiento y la segunda venida del Señor. Y esta generación, y el contexto es acerca de la generación que vio a la higuera sacar nuevas hojas o reverdecer. Y la higuera sabemos en la Biblia que es Israel. Y sabemos que en el año de 1948 Israel renació como nación. Pero también el Señor nos dijo que en ese momento el día y la hora para que todas estas cosas acontecieran no estaba en su potestad decirlas, porque ni los ángeles del cielo, ni él mismo, sino que solamente su Padre sabían exactamente el día y la hora. Ahora, el Señor dijo que no nos podía dar en aquel tiempo el día y la hora, pero sí nos dio un sinnúmero de detalles, un sinnúmero de acontecimientos que iban a suceder en los últimos tiempos y que nosotros estamos viendo en este tiempo. La pregunta es, y el tema que le traigo esta noche es: ¿qué tan cerca está el día y la hora que nadie sabe? ¿Qué tan cercano estará ese tiempo? Porque estamos viendo muchas situaciones, estamos viendo muchos cumplimientos proféticos, y como le dije en la introducción, estamos entrando a una etapa bastante obvia donde el enemigo está actuando y de manera descarada. Ya ni siquiera se están escondiendo. En el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2, nos da una clave bastante interesante. Dice Oseas, capítulo 6, versículo 2: nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Nos dará vida después de 2 días y al tercer día nos resucitará. Usted sabe que Cristo Jesús resucitó al tercer día, después de 2 días, y resucitó muy temprano al tercer día. Entonces aquí encontramos al profeta Oseas hablando o dándonos a nosotros una ilustración de cómo podemos nosotros comparar la historia, cómo podemos comparar los tiempos proféticos en cuanto a que muy pronto van a suceder esas cosas que Dios ha dicho que van a suceder para su pueblo y también para esta humanidad. Y hay ciertas claves que necesitamos entender en cuanto a interpretar la profecía, y una de ellas es que la Biblia se explica sola. Por ejemplo, dice en segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Y si utilizamos este texto de interpretación para el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 2,
estaríamos nosotros descubriendo que Oseas nos quería transmitir que después de 2000 años nos daría vida y que comenzando el tercer milenio, Él nos resucitaría. Interesante. Ahora, ¿sabe que cuando Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora, se estaba refiriendo a un contexto que los judíos, que el pueblo de Israel conocía muy bien? ¿Y cuál era ese contexto? ¿Sabe que ellos, para poder comenzar un nuevo ciclo y especialmente para celebrar una fiesta que para ellos era muy importante, la fiesta de las trompetas, utilizaban ellos ese movimiento de la luna y comenzaban desde que la luna salía con el primer rayito, ¿verdad? No me pregunten los ciclos de la luna, que siempre se me olvidan, pero a medida que en el mes la luna iba recorriendo su ciclo, llegaba un momento de 28 días donde entraba a un área de 48 horas, que son 2 días, donde la luna no se miraba, la luna estaba en completa oscuridad. Y ese lapso de 48 horas, los judíos lo llamaban el día y la hora que nadie sabe. El día y la hora que nadie sabe. Entonces Jesús utiliza este común manejo de los tiempos, o común manejo del calendario, para decirnos que hay un tiempo que se llama, o Él le llamó, el día y la hora que nadie conoce, que nos tendría a nosotros que alertar que después de ese tiempo Él vendría. Amados, sabe que ese tiempo del día y la hora que nadie conoce, que son 2 días, Joel nos dice que simbolizan 2000 años, según que ya vimos en el segundo libro de Pedro, capítulo 3, versículo 8. En el libro de Salmos, capítulo 81, versículo 3, dice lo siguiente: tocad la trompeta en luna nueva, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Ahora, quiero que asociemos este texto y que analicemos acerca de qué está hablando. La fiesta solemne a que se está refiriendo es una fiesta que ellos celebran en otoño, que se llama la fiesta de las trompetas. Ahora, ¿recuerda usted que nos dijo Pablo en Tesalonicenses que al final de la última trompeta el Señor iba a arrebatar a su pueblo? Entonces, el día señalado, eso en hebreo quiere decir, o hay una palabra en hebreo, M-O-E-D, tiempo mod, que nos habla de un tiempo ya establecido por Dios, donde los plazos se cumplen y donde, hermanos, ya no hay más. Entonces hay un tiempo establecido, y ese tiempo establecido es un tiempo donde Dios dice: este es el momento. Muy bien. Ahora, nosotros sabemos, amados, que este Salmo 81:3 nos habla de las fiestas de las trompetas. Ahora, nosotros vemos en el calendario judío de las fiestas que Dios dejó establecido 7 fiestas que debían de cumplirse. Y ya nosotros hemos analizado cómo esas 7 fiestas tienen que ver con Jesucristo, cómo nos hablan de Cristo Jesús. Por ejemplo, la primera parte de esas 7 fiestas, nosotros encontramos que fueron cumplidas en Jesús en su primera venida. Por ejemplo, la fiesta de la Pascua. Nosotros sabemos, ¿verdad?, todo lo que simboliza la Pascua y todo lo que sucedió en el tiempo de la salida del pueblo de Israel de Egipto. Y la Pascua nos habla de Cristo Jesús, el Cordero que fue inmolado y que se sacrificó. Nos habla de la fiesta de los panes sin levadura. Eso nos habla, amados, de la muerte de Cristo. Él dijo: mi carne es el pan. Recuerda la última cena: será entregado, será molido por ustedes. La fiesta de las primicias seguía, y las primicias nos hablan de la resurrección de Cristo.
Él fue el primero que resucitó y dice que nosotros luego tenemos esa promesa de resurrección. En ese tiempo que se toque la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y los que quedemos, los que estemos vivos, el Señor nos llevará juntamente con ellos. Y luego encontramos la fiesta de Pentecostés, que simboliza la venida y la llenura del Espíritu Santo. Recuerda aquellos 120 que estaban en el aposento alto. Estas fiestas, amados, simbolizan la persona de Cristo Jesús. Y ya en esa primera parte ya fueron cumplidas. Ahora, hay 3 fiestas que faltan por cumplirse. Las primeras fiestas se le llaman las fiestas de primavera. Las segundas se llaman las fiestas de otoño. Hay un lapso porque terminan más o menos en abril, y las fiestas de otoño comienzan en septiembre. Ahora, ¿con qué comienzan estas fiestas? Comienzan con la fiesta de las trompetas. Y las trompetas es esa fiesta solemne que nos habla Salmos 81:3. Y es esa fiesta donde esperaban los 2 días donde la luna no se miraba. ¿Y sabe qué sucedía? Que hasta que el tercer día aparecía el primer rayito de luz en la luna, habían sacerdotes que estaban con sus, ¿cómo le llaman? Con sus trompetas, solamente observando la luna. Y nomás miraban el primer rayito de luna salir, ellos tocaban sus trompetas. Y eso daba inicio a la fiesta de las trompetas. ¿No le parece, amados, que esto es demasiado como que alguien, ¿verdad? Lo ha dejado como un guión para que cuadre perfectamente? Ese alguien es nuestro Dios, amados. Y nosotros podemos identificar que ese tiempo de los 2 días es el que estamos viendo, tiempo de oscuridad. Y por eso hablábamos en la introducción, ¿qué tiempos los que estamos nosotros adentrándonos? Tiempos de oscuridad. Pero ¿sabe qué? Ya estamos en el tercer día, ya estamos en el tercer milenio, porque para Dios un día es como 1000 años. Y en cualquier momento esa trompeta va a sonar. Gloria al Señor. Dice primer libro de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 2, Pablo dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aquí nosotros necesitamos comenzar a ver que tanto el Señor como Pedro, como Pablo, también Joel, nos dan, amados, claves acerca de lo que representa la noche. Y que cuando estemos adentrándonos en la noche, el Señor puede venir. Entonces, cuando habla de que vendrá como ladrón en la noche, es que vendrá de forma de que nadie quizás lo va a esperar. Pero va a sorprender a los que no estén velando. Va a sorprender a los que no estén apercibidos. Va a sorprender a los que no sepan el tiempo que están viviendo. Pero me quiero centrar en la palabra que dice que Él vendrá en el tiempo de oscuridad, en el tiempo donde nos estemos adentrando en la noche. El Señor Jesús mismo le dijo en aquella revelación al apóstol Juan: acuérdate pues de lo que has recibido, oído, y guárdalo y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Entonces, nuevamente el Señor aquí está corroborándonos que vendrá en la noche, porque los ladrones, aunque en estos países como los nuestros actúan a toda hora, ¿verdad? Pero generalmente ellos se mueven por las noches. Pero lo interesante aquí que el Señor nos dice que tenemos que velar. Y el que no vele, para ese sí vendrá como ladrón en la noche. Entonces, amados, este tiempo que estamos viviendo, ¿qué tiempo es? Tiempo de oscuridad, pero también es tiempo de estar alerta. La noche entonces representan 2 cosas que quiero que revisemos esta noche. Representan, número 1, tiempo de apostasía.
Ahora, ¿qué es la apostasía? El más perfecto que nosotros podemos encontrar en la palabra está en el libro de Juan, capítulo 13, versículo 30, y también en otros textos de los primeros 4 libros del Nuevo Testamento. Dice: y cuando él, pues, hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de la separación de Judas. Estamos hablando cuando Judas decide dejar a Jesús. Y todos lo conocemos como la traición de Judas. Pero yo lo miro desde el punto de vista de la decisión de Judas de apartarse del Señor. Ahora, eso simplemente, hermanos, es apostasía. Cuando alguien decide apartarse del Señor. Ahora, ¿en qué momento decidió Judas apartarse del Señor? En ese momento lo decidió desde mucho antes. Lo decidió desde el momento en que andaba con él y él cavilaba en su corazón acerca de las ofrendas que le daban al Señor. Y por ejemplo dijo de aquella mujer que derramó aquel perfume delante de sus pies. Dijo, ese perfume se hubiese vendido por mucho precio. Pero dice la Biblia, y ahí lo aclara, él decía esto porque era ladrón y porque él sustraía de la bolsa lo que recibían. Y Jesús lo sabía. Entonces la apostasía acerca, amados, de Judas no es cuando decidió ir a hablar con los fariseos, fue desde mucho antes. Entonces la apostasía es una actitud del corazón de apartarse del Señor. Es una actitud del corazón donde ya no estamos con el Señor. Y aunque estemos dentro de un techo, y aunque nosotros digamos que somos cristianos evangélicos, pero ya nuestro corazón se ha ido, ya no le pertenece al Señor. Y recuerda que el Señor nos ha hablado muy claramente que necesitamos cuidar nuestro corazón y que necesitamos cuidar no enfriarnos, porque Él vomitará a aquellos, amados, que sean tibios. Entonces, amados, ¿cuándo, en qué tiempo fue la consumación de aquel estado de apostasía de Judas? Fue en la noche. Era ya, dice, de noche. Entonces la noche representan tiempos de apostasía. También podemos ver en el libro de Mateo, capítulo 28, versículo 13, donde después de la muerte de Jesús, aquí hacen toda una trama los fariseos junto con los soldados romanos acerca de que al resucitar Jesús, hablan con los soldados y le dicen: vayan y hablen con Herodes y digan, sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Esta es la traducción, la Biblia de las Américas. Aquí encontramos nuevamente la noche. ¿Qué vemos aquí en cuanto a ese tiempo de apostasía? Vemos un espíritu de engaño y de mentira. Ahora dígame una cosa, ¿no es lo mismo que estamos viendo en este tiempo? Un espíritu de engaño y de mentira. Y lo vemos, amados, no solamente en las naciones pobres, lo vemos en las naciones poderosas. Un espíritu de engaño, hermanos, y un espíritu de mentira. Ahora, ¿quién es el padre de la mentira? ¿Y sabe qué es lo interesante de todo esto? Que ese espíritu de mentira muchas veces es tan obvio, pero resulta bastante sorprendente que siendo tan obvio, la gente lo cree. La gente mira, o me voy a incluir, miramos lo que está sucediendo y aceptamos lo que está sucediendo. Y siendo tan obvio que son cosas para destrucción, y siendo tan obvio que son cosas dañinas, y siendo tan obvio que detrás de eso hay un poder maligno que está obrando, pero la humanidad lo está aceptando. Y podíamos hacer una lista de todo ese espíritu de mentira, y se está introduciendo, y en los próximos años se va a introducir con mucha más fuerza. Entonces son tiempos de oscuridad, como hablábamos al principio, tiempos de apostasía. Marcos capítulo 14, versículo 68. Mas él negó diciendo: no le conozco, ni sé lo que dices, y salió a la entrada
y cantó el gallo. Ahora, ¿de qué estamos hablando acá? Estamos hablando de un discípulo de Jesús, supuestamente el líder de aquel grupo, aunque Jesús no lo nombró, vas a ser el líder, Pedro, sino que él con sus acciones siempre aparecía en primer lugar. Pero aquí encontramos a Pedro, amados, negando a Jesús y diciendo: no le conozco. También esto fue profetizado por el Señor que iba a suceder con Pedro. Ahora, esto nos habla, amados, que vienen tiempos donde vamos a ser sometidos a prueba. Vienen tiempos donde vamos nosotros a demostrar en realidad de lo que estamos hechos. Va a venir o no van a venir. Ya estamos viviendo tiempos de peligro. Y, amados, es posible que a corto o mediano plazo vengan tiempos de persecución, donde se nos prohíba quizás poder transmitir su palabra. Entonces, amados, vienen tiempos donde muchos vamos a ser presionados y quizás muchos nos van a orillar tanto que muchos vamos a decir: yo no le conozco, no le conozco. Son tiempos de apostasía, tiempos de oscuridad. Eso representa la noche. Ahora, ¿qué necesitamos también nosotros? Encontrar otra clave profética en esto. Porque Jesús le dijo a Pedro, Pedro llegó y le dijo: Señor, yo nunca te negaré. Y Jesús le dijo: antes de que el gallo cante 2 veces, tú me habrás negado 3 veces. Ahora, así como Jesús utilizaba un lenguaje conocido en aquel tiempo por los judíos acerca de los 2 días o del día y la hora que nadie conoce, aquí utiliza también este término que era muy conocido en aquel contexto: el canto del gallo. ¿Y qué es el canto del gallo? Para que lo entendamos, ¿verdad? Vamos a tratar de explicarlo. Y mire qué interesante, antes de poderle explicar qué es el canto del gallo, para que sepamos lo que representa proféticamente. Dice Marcos 13:35: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Aquí el Señor nos está dando, amados, claves proféticas, y nos habla que Él puede venir al canto del gallo, ¿verdad? Pero también nos menciona a medianoche y nos menciona a la mañana. Ahora, le voy a explicar qué es el canto del gallo. Los judíos notaban el cambio entre una vigilia y la otra por el toque de una trompeta, al que los romanos llamaban Gallicantum o Gallicantum, que en el latín significa canto del gallo. El primer Gallicantum era un canto preliminar y se hacía a la medianoche. Basados en el relato de Marcos, podemos saber que la primera negación de Pedro tuvo lugar pocos minutos antes de las 12 de la noche, según Marcos 14, 66 al 68. Entonces, a las 12 de la noche se daba un toque de trompeta por los soldados romanos, ¿verdad? Y eso le llamaban el Gallicantum o el canto del gallo. A la tercera vigilia, los romanos cambiaban la guardia de la fortaleza Antonia de Jerusalén, haciendo sonar la trompeta del Secundum Gallicantum. Era un toque de trompeta menos escuchado por la gente, que marcaba la llegada del amanecer. Muy bien, entonces había otro segundo canto del gallo o un segundo toque de trompeta, y eso era, hermanos, a la tercera vigilia. Entonces, entre la primera y la tercera vigilia sucedieron aquellos 2 cantos del gallo o aquellos 2 sonidos de trompeta, y fue en ese lapso cuando Pedro negó al Señor. Y siempre hemos creído que fue un gallo que cantó, ¿verdad? ¿Qué? Pero no, hermanos, era una trompeta romana, ¿verdad? Que le llamaban el canto del gallo. Nuevamente, basados en el relato de Marcos, la segunda y tercera negación de Pedro tuvieron lugar pocos minutos antes de las 3 de la madrugada, según Marcos 14, del 69 al 72. Ahora, amados, la Biblia dice
que habrá un canto de trompeta. Y eso va a suceder en el anochecer, en la oscuridad. Y estamos viviendo ya los días de oscuridad. Estamos viviendo ya los 2 días que decía Joel, del día y la hora que nadie sabe. Estamos entre las vigilias y ya estamos viendo cómo se está manifestando tremendamente la apostasía. Dice Salmos 94: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una de las vigilias de la noche. Aquí nos sigue hablando la Biblia, amados, de que ese tiempo de oscuridad y ese tiempo de los 2 días, del día y la hora que nadie sabe, son tiempos de intermedios de vigilias y que representan esos días, cada uno 1000 años, y que ya estamos entrando en la tercera vigilia, amados. Qué interesante. No sé si le parece interesante a usted, ¿verdad? Pero a mí sí me parece interesante. Dice Lucas capítulo 24, versículo 1: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro. Recuerda que decía Joel que después de 2 días nos daría vida, y al tercer día nos resucitaría. Amados, cientos de años antes de Jesucristo dio esta profecía a Joel. Y no solamente tenía que ver con Jesús, sino que tenía que ver con nosotros. Porque, amados, así como Jesús resucitó al tercer día, también nosotros vamos a resucitar para vida eterna al tercer día. Y mire que Jesús resucitó entre las vigilias de la mañana. Muy temprano en la mañana resucitó el Señor. Entonces, amados, yo pienso que estamos muy cerca de escuchar esa trompeta. Estamos muy cerca, amados, de resucitar para vida eterna. Y estamos muy cerca de que ese canto del gallo, el Gallicantum, toque por segunda vez. Ahora, amados, entonces no dijo Jesús que teníamos que velar. No dijo Jesús que vendría como ladrón en la noche. Entonces estamos en tiempos, hermanos, donde tenemos que estar en vigilia. Pastor, entonces ¿a qué horas me acuesto? No, hermanos, estar en vigilia no es desvelarse. Estar en vigilia es estar atento a las señales de los tiempos. Es estar revisando qué es lo que está pasando en todos los aspectos, ¿verdad? Y entender de que nuestro Señor viene pronto. Capítulo 21 de Juan, versículo 3. Aquí está hablando el Señor, aquí está hablando Pedro. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba a amanecer, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Aquí encontramos, hermanos, otra manifestación de la venida de Jesús en la mañana, en el amanecer, antes de que salga el sol, en la vigilia de la mañana. ¿Qué estaba pasando acá? Los discípulos, amados, después de la muerte de Jesús, sabemos que todos salieron huyendo, se escondieron, y Jesús llega, amados, mientras ellos estaban en su antigua ocupación. ¿Qué sucedió ahí? Jesús los sorprendió. Pero me interesa que dice que iba amaneciendo cuando Jesús se presentó. No había salido el sol todavía. Entonces eso nos habla que el Señor puede venir en etapas bien tempranas del tercer día, en etapas bien tempranas del tercer milenio. ¿Y cuántos años llevamos ya del tercer milenio? También hablamos de que la noche representan no solamente tiempos de apostasía, sino también tiempos de preparación. Entonces, no solamente tenemos que estar atentos a lo que sucede
en el tiempo de oscuridad, sino que tenemos que estar atentos, amados, a lo que el Señor dijo. En ese tiempo tienen que estarse preparando. Pero vamos a dejar esta segunda parte para el próximo viernes. Gloria al Señor. Muy bien, amados, gracias por vernos. Que Dios les bendiga.